Buenas noches, bienvenidos a Entrevista CMI, espacio habitual de Pregunta Yamit. En las últimas horas se ha hablado de dos temas claves: la reactivación económica y la propuesta de Asamblea Constituyente del Presidente de la República. En ambos temas coinciden, opinan y participan los gremios del país. Algunos en la mesa de diálogo para la reactivación económica y otros expresaron su opinión sobre la propuesta de Asamblea Constituyente. Uno de los gremios que lanzó una crítica fuerte fue Colfecar. Precisamente esta noche nos acompaña su presidente, Nidia Hernández. Presidente, buenas noches y bienvenida. Buenas noches, Luisa. Muchísimas gracias por la invitación. Presidente, hablemos primero de la propuesta de Asamblea Constituyente del presidente, que sin duda, en medio de la entrevista nos vamos a dar cuenta que va a alinearse con el tema de reactivación económica. Ustedes emiten un comunicado y aseguran que esta propuesta de asamblea tendrá un impacto negativo. ¿Por qué? Bueno, precisamente porque consideramos que los cambios que requiere el país no hacen necesario tocar la Constitución del 91. No se requiere realmente ningún tipo de modificación. Lo que se requiere realmente es que el gobierno ejecute los presupuestos del ministerio, que ejecute el Plan Nacional de Desarrollo, que pueda de pronto a través de estos mecanismos poder llevar los cambios que ellos quieren llevar a, digamos, a las comunidades y a la parte social. Pero no es necesario tocar la Constitución, dado que también va a ejercer también o va a acrecentar más la incertidumbre por parte del sector privado y de los accionistas. ¿Por qué? Porque los inversionistas finalmente, si ve que están cambiando la seguridad jurídica a cada nada, pues realmente no van a sentir la seguridad para poder invertir en Colombia. Y la inversión es necesaria si queremos que haya más empresas y que en consecuencia haya más empleo en el país. Por lo tanto, también vemos que adicionalmente un proceso de estos costaría demasiado para el Estado. Y pensamos que esos recursos deberían ser invertidos para las áreas de seguridad y para ejercer y llevar a cabo un plan de reactivación económica. Mire, presidente, sin embargo, y pese a que el presidente de manera paralela esté realizando la propuesta de Asamblea Constituyente, también tienen una propuesta para la reactivación económica. Uno de los temas clave es la infraestructura, que imagino para el sector transporte es muy importante, y de seguro si se está trabajando en una mesa de trabajo es porque se va a implementar y se van a avanzar en inversiones a esa infraestructura. ¿Qué les dijeron a ustedes como gremio, al menos de esa reunión entre gobierno y otros sectores para la reactivación económica? Bueno, yo tengo entendido que esa reunión que se llevó a cabo, digamos, las invitaciones salieron del Departamento Nacional de Planeación a ciertos gremios en específico. Yo te puedo comentar más bien del resultado que hemos tenido de los comités de infraestructura que llevamos mensualmente, con la que hoy en día es ministra, pero que anteriormente ejercía el cargo de viceministra de infraestructura. Allí, digamos que mensualmente vemos cuáles son los retos que tenemos en los diferentes departamentos, que son muchísimos, tanto en inversión para que terminen también las concesiones 4G y 5G, y que también se termine y se haga un mejor mantenimiento de las vías que están a cargo del INVÍAS. Sin duda, la infraestructura es vital para el sector transporte porque nos permite llegar de un punto al otro en menor tiempo, con menores costos de operación y especialmente, inclusive, el menor desgaste de los repuestos para los vehículos. ¿Y cómo impactaría una constituyente en esos procesos de inversión? Pues como te decía, mira, dicen por ahí que el capital es cobarde, y es cobarde cuando se están cambiando las reglas de juego. Por eso es muy importante asegurar para los inversionistas y para que Colombia como país tenga la mayor calificación, es mantener una estabilidad jurídica, mantener las reglas de juego, o si no, pues desafortunadamente los inversionistas se van a abstener de seguir invirtiendo en Colombia. Mire, cuando ustedes emiten el comunicado y su opinión sobre esta propuesta, el presidente tilda este comunicado como una opinión de la extrema derecha. Y hace muy pocos minutos el Consejo Gremial, al que Colfecar también pertenece, aseguró que rechazaba este tipo de expresiones del presidente, que además llevaban una criminalización de las opiniones. ¿Es así? Sí, correcto. Digamos que fue muy desafortunada la respuesta del presidente, más cuando él está invitando a que hagamos un acuerdo nacional. Para hacer un acuerdo no necesariamente las personas van a pensar de la misma manera. Es también muy importante ser receptivo, tener la mente abierta para escuchar a la persona que opina diferente. Eso es en democracia, esos son los debates que se tienen que dar por el país, pero no se puede lograr si a la persona que piensa diferente, entonces la empiezan a estigmatizar, la empiezan a calumniar. Pues realmente eso generó una solidaridad por parte de todos mis compañeros del Consejo Gremial,
porque les parece realmente que es incomprensible que se estigmaticen las personas y que se viole la libertad de expresión. Creo que eso no nos va a llevar a ninguna parte si lo que queremos entre todos es una construcción de país. Claro, presidente, y usted lo ha dicho y varios de sus compañeros también lo dijeron. Aseguran ustedes que no es el momento para una asamblea constituyente, pero de pronto en unos meses, si se da la reactivación económica o incluso en unos años antes de que termine este periodo de gobierno nacional, se podría presentar, es decir, si es necesaria una asamblea constituyente, así no sea el momento. Para nosotros no. Si tú te fijas en los principales países que están en el top de desarrollo a nivel mundial, rara vez tocan las constituciones, precisamente por ese principio, porque uno necesita mantener la seguridad jurídica precisamente para darle tranquilidad y confianza y certidumbre a los inversionistas que quieran llegar a ese país. Hoy en día es digamos, una guerra entre países buscando quién ofrece los mejores beneficios para que los inversionistas lleguen a Colombia. Pero si estamos cambiando las reglas de juego cada nada, ya sea no solamente con una asamblea constituyente, sino vía decretos, proyectos de ley, que de casualidad, por coincidencia nos sienten totalmente bombardeados en los últimos 2 años con este tipo de cambios, pues lo único que le están generando al sector empresarial son unos mayores sobrecostos en un momento donde todos los sectores económicos y productivos están generando, digamos, cifras negativas mes tras mes. Usted une los dos temas de una total. manera... Sí, usted une los dos temas y sin duda le voy a preguntar por ambos. Teniendo en cuenta todo este panorama, ¿cuál es la situación actual del sector transporte? ¿Qué ha pasado económicamente? Teniendo en cuenta, por supuesto, las decisiones y opiniones políticas que se están registrando, ¿qué impacto ha tenido la incertidumbre que ustedes llaman en el sector transporte? Pues digamos que la incertidumbre nos pega sobre todo cuando dependemos de sectores económicos, los cuales pues ya se viene viviendo un pesimismo en el sector empresarial. Sí. Se viene viendo un bajo nivel de inversión. Entonces, ¿eso en qué nos repercute? Pues un menor volumen de carga a transportar. También dentro de nuestro sector empresarial también hay mucho temor de poder hacer inversiones en Colombia precisamente por la situación que venimos viviendo. Si uno retoma la respuesta que nos dio el presidente, pues yo podría decir que el único extremo que estamos viviendo en nuestro sector son las condiciones extremas en las que tenemos que desarrollar nuestras actividades, porque en el último año y medio llegamos a tener más de 1.090 bloqueos en vías nacionales, lo cual también genera una pérdida de productividad en los vehículos de carga y obviamente una pérdida en nuestros ingresos. A eso súmale una ola de inseguridad que no vivíamos hace 20 años de la mano de conductores que han sido asesinados por temas de hurto, o los múltiples casos de tema de extorsión que están creciendo a nivel nacional, y finalmente unos cierres viales que también afectan nuestra productividad porque se van a ver agudizados ahora más por el fenómeno de la niña. Entonces, cuando tú ves toda esta mezcla de factores, eso sí es verdad, trabajar en condiciones extremas, pues realmente no es viable, y mucho menos cuando estamos viendo una caída en el volumen de la carga y adicionalmente nos vienen anunciando que van a subir el precio del diésel en 2 ocasiones antes de que termine este año. Sí. Sin tener en cuenta que este mismo año vamos a tener 2 incrementos de peajes, uno que fue el 15 de enero y otro que se viene para el mes de julio. Entonces realmente, pues, condiciones extremas es en las que estamos trabajando. Eso es lo único extremo realmente en nuestro sector. Presidente, ¿cuáles son las propuestas entonces? Ya tenemos conocimiento de los desacuerdos, de los puntos en los que definitivamente no pueden llegar a una concordancia, pero ¿cuáles son las propuestas del sector transporte para ese plan de reactivación económica que está preparando el gobierno y que ya tiene algunos ejes temáticos listos? Cada uno de los sectores de los cuales nosotros dependemos, porque son los generadores de carga, como es la industria, el comercio nacional, el comercio exterior, la construcción y el sector minero energético, pues realmente cada uno de esos gremios ha presentado y está trabajando en hojas de ruta que le permitan al gobierno poder llevar a cabo la reactivación económica. Pero adicionalmente lo que nosotros vemos también es muy importante impulsar todos los proyectos de infraestructura, impulsar el tema del carbón. Desgraciadamente con el cierre de relaciones con Israel eso tuvo una caída importante y hay que tener en cuenta que Colombia es un país netamente importador, es muy poco las exportaciones que tenemos. Entonces la única manera de devolver los vehículos a los puertos, pues necesitamos el carbón precisamente para la costa atlántica poder retornar los carros. Adicionalmente, ¿qué más te puedo decir?
pues también trabajar en un tema de transición energética que sabemos que hace parte de la agenda del gobierno, pero que es muy importante que se dejen guiar también por nosotros, que somos los técnicos, y que dentro de nuestro ecosistema están las marcas importadoras de vehículos, tanto de Estados Unidos como de Europa, que pueden dar fe realmente que se aprueba en esos países y que se puede implementar en Colombia sin que, digamos, repitamos los mismos errores que ocurrieron tanto en Europa como en Estados Unidos. Mire, presidente, y sin duda otro tema que está en la hoja de ruta o en la propuesta de gobierno para la reactivación es lo que ellos denominan Caminos para la Paz. Dentro de ese Caminos para la Paz hay un segmento que habla de puertos. Ya me ha dicho usted que tienen una caída en el tema de los puertos y que los camiones no están llegando, los transportadores no están llegando allá a niveles como se registraban años atrás. Entonces, hay una inversión ya programada para puertos. ¿De qué manera funciona? ¿Cuál es la situación especial del tema de transporte de carga en los puertos del país? Digamos que en el caso de la costa atlántica hay un puerto que va a estrenar operaciones en el primer trimestre del 2025 y que conecta todo el interior del país con la costa atlántica, y allí vemos el túnel del Toyo, el cual todavía sigue teniendo muchos desafíos para poderlo terminar. Adicionalmente, para el caso de Buenaventura, muy importante crear todas las condiciones logísticas, primero de la vía de acceso, que pudiera ser de doble calzada precisamente para no generar los cuellos de botella que se presentan en Buenaventura, y adicionalmente la profundización también de ese puerto, porque desafortunadamente nuestro puerto de Buenaventura está cayendo en competitividad con otros puertos como el Canal de Panamá y adicionalmente los puertos que están en el Ecuador. Entonces, cuando pierden competitividad nuestro puerto o nuestras terminales portuarias que están en Buenaventura, pues obviamente también se mueve mucho menos carga para el país. ¿Cuál es el porcentaje de carga que ha caído desde los puertos del país? Depende de la ciudad, pero digamos que casi todos, lo que es Buenaventura, Cartagena, Barranquilla, están cayendo en 2 dígitos si se compara el primer semestre del 2024 contra el 2023. Otro tema que afecta la economía del sector transporte es la inseguridad. Ustedes en particular como Colfecar y el resto de gremios que hacen parte del Consejo Gremial coinciden en algo, y es que las inversiones y los esfuerzos que se podrían estar presentando en una propuesta de asamblea constituyente se concentren más bien en temas de seguridad, infraestructura y otros métodos de reactivación. Ya hablamos un poco del tema de infraestructura, pero en inseguridad, ¿qué se está reviviendo? ¿Qué está volviendo a pasar en las vías del país? Bueno, digamos que estamos mapeando desde Colpegar no solamente el mapa de los bloqueos señalando cuáles son los departamentos más álgidos, sino también mapeando lo que es el fenómeno de la inseguridad. Vemos con mucha preocupación que volvieron las extorsiones a los empresarios y el cobro de vacunas a los conductores en las vías nacionales. Sobre este último caso, era un fenómeno que no veíamos hace más de 20 años. Creíamos que habíamos superado ese flagelo. Desafortunadamente, en este momento hay departamentos donde se sigue cobrando ese tipo de vacunas, no solamente por parte de un grupo armado, sino inclusive de varios en el mismo departamento, como el caso del Huila. Entonces, pues realmente el tema es muy complicado, y si vamos a Cauca, por ejemplo, pues ese tipo de actos terroristas lo único que también generan son zozobra, miedo para los transportadores poder cruzar. Hay que recordar que para poder llegar al departamento de Nariño sí o sí hay que pasar por el Cauca, un departamento donde confluyen varios fenómenos, no solamente el caso de los bloqueos, sino adicionalmente la ola de inseguridad precisamente por los grupos armados que han tomado control de ese departamento. Presidente, usted me está diciendo que hace muchos meses no se presentaban extorsiones o amenazas a conductores. Años. ¿Y se vuelven a presentar en este momento? Sí, y con muchísima frecuencia, lamentablemente. ¿Eso cohíbe a algunos transportadores de dirigirse hacia algunas regiones determinadas? ¿Está pasando eso? Claro, sí, claro. Por ejemplo, el departamento del Chocó, digamos que hemos tenido casos de incineración de vehículos de carga y de buses de pasajeros, pues realmente también es un departamento donde ya la gente se le da miedo tener que ir, porque pues realmente se exponen a que su patrimonio quede totalmente quemado. Claro. Presidente, en esos casos en específico, digámoslo así, ¿qué se podría hacer? ¿Qué está faltando? ¿Hay fuerza pública suficiente para atender estos casos o no está pasando? No, no está pasando. O sea, yo sé que han hecho un esfuerzo, no quiero ser tampoco injusta en la apreciación, pero siento que se ha hecho cosas, pero no han sido suficientes. Se necesita más y las fuerzas necesitan mayor presupuesto. Por ejemplo,
Yo muchas veces en las reuniones que he tenido ante el Ministerio de Defensa he insistido mucho en la reactivación de los grupos Meteoro. Hoy, desgraciadamente, hay grupos Meteoro que se conocen como las blicas, pero desafortunadamente para esa blica, para ese batallón de hombres, realmente tienen demasiados, digamos, zona geográfica para poder cubrirla. Entonces, realmente a un batallón le cuesta mucho trabajo poder brindar las garantías de seguridad precisamente para el sector transporte. Esas blicas eran lo que generaban como un refuerzo en aquellas vías nacionales donde había alteraciones graves de orden público. Y entonces ahí es donde nosotros vemos que digamos, estas tropas necesitan mayor pie de fuerza, que le ofrezcan también como la reducción de las zonas geográficas que están, digamos, asignadas a estas blicas y que puedan, digamos, tener más hombres, digamos, por metro cuadrado, llamémoslo así. Y adicionalmente, todos los recursos que ellos necesitan. No es posible que, por ejemplo, los grupos armados ya hagan atentados con drones, mientras que el Ministerio de Defensa realmente no está yendo a la misma velocidad para darle también a nuestras Fuerzas Armadas, ya sea ejército y policía, todos los recursos de tecnología para poder llevar a cabo esta guerra. Se necesitan recursos, no podemos dejar a nuestras fuerzas realmente sin ningún tipo de protección. Se necesitan más vehículos blindados, más trajes blindados. Hoy en día, si tú te das cuenta, muchos de los patrullas caen en medio de balas, donde obviamente la gente está perdiendo la vida porque ni siquiera tenían los mínimos, digamos, equipos necesarios para pasar en áreas que son de alto conflicto. Sin duda, presidente, las vidas y la tranquilidad de los trabajadores es lo más importante en esta situación que se está volviendo a presentar en el país. Pero tal vez desde el sector pueden medir cuántas pérdidas se registran por tema de inseguridad y por bloqueos. Por bloqueos no sé si tenemos la cifra exacta, porque digamos que en el tema de las pérdidas por inseguridad, pues realmente es muy difícil llegar a calcular porque dependemos también de las denuncias. No todo el mundo está denunciando desgraciadamente el tipo de delitos por temor a su propia vida, porque son fácilmente identificables y porque desgraciadamente ya los grupos armados están tomando control de 400 municipios de 1.100 que tiene el país. Pero en el caso de bloqueos sí te tengo la cifra. En el último año y medio fueron 1.090 bloqueos que nos han generado pérdidas por más de 5 billones de pesos solamente al sector de transporte. ¿Y esto, al igual con los bloqueos, se puede medir con otro tipo de situaciones que esté pasando en el país? ¿Cómo cuáles? No, por ejemplo, que se haya bajado la carga, es decir, son varios factores los que están afectando al transporte. ¿Se puede medir, dependiendo de lo que esté sucediendo, cuáles son las pérdidas? Digamos que más que pérdida, lo que estamos viendo con preocupación es el lucro cesante de los equipos, porque ya realmente no hay la carga suficiente en los puertos marítimos para poder, es más, hay vehículos que dicen, no, yo para qué me voy a Buenaventura si realmente me estoy tomando de 3 a 8 días para poder cargar. Eso son pérdidas para cualquier transportador porque se gasta su plata de viáticos esperando carga. Sale a la carretera y se puede encontrar probablemente con un bloqueo o con un cierre vial. Eso termina de arruinar todos los indicadores de productividad que necesitan tener los vehículos de carga precisamente para asumir sus gastos, sus costos, o peor aún, cuando tienen que responder por la cuota de leasing o con el sector financiero para pagar su vehículo. Mire, presidente, le pregunté eso porque a los distintos temas que pueden sumar, o que pueden, mejor dicho, restar a la economía del sector transporte, está también el ACPM o diésel. Ustedes están en este momento en unas mesas de trabajo con el gobierno nacional. Se reactivaron después de 5 meses. Usted dice que habrá 2 alzas en el país del valor de la CPM y del diésel. En las mesas, ¿qué se ha hablado? Bueno, la verdad, apenas retomamos la primera mesa con el ministro de Hacienda, que nos volvió a convocar. La última mesa la tuvimos el pasado 7 de febrero. Y digamos que en esta primera mesa, como habían pasado ya muchos meses en que no habíamos vuelto a tocar el tema de lado y lado, pues volvimos como a refrescar un poco, digamos, la información, los argumentos que ellos tienen para verse en la necesidad de subir el precio y al mismo tiempo nosotros presentar los argumentos por los cuales consideramos que no es el momento apropiado para subir el precio. Faltan 6 meses para que acabe el año, 5 prácticamente. Es decir, que serían 2 alzas cada 2 meses y medio, más o menos. Digamos que ellos sí tienen claro pues, que el incremento no puede ser igual que la gasolina, donde se haga de manera frecuente. ¿Por qué? Porque en el caso del transporte es muy importante que nosotros, mucho que se tenga en cuenta que nosotros tenemos que firmar contratos de transporte por lo menos con vigencias a un año.
Entonces, estar cambiando las tarifas de manera frecuente al sector productivo, pues realmente no es viable y no es tan fácil poder llegar a hacer eso. Ahora que están en el diálogo de reactivación económica, ¿el tema de la CPM podría tomar fuerza? Muy probablemente, pero precisamente nosotros consideramos como Unidos que, digamos, mantener el precio del diésel estable es lo que también ayudaría a lograr la reactivación económica. Te voy a poner un ejemplo. Si hoy en día yo tengo un producto que me cuesta, o yo lo estoy tratando de vender en 100.000 pesos y suben el precio del diésel, teniendo en cuenta que el 97% de la carga que se mueve en el país se mueve por carretera, pues seguramente ese comercializador pues ya no lo va a vender a 100.000, va a tener que subir a 110.000 pesos. Entonces yo pregunto, si hoy en día ese producto a 100.000 no logró venderlo, pues a 110 mucho menos. Entonces por eso consideramos también que es muy importante mantener el precio del diésel estable, precisamente para también contribuir a la reactivación económica. Sin lugar a dudas, cualquier incremento en el precio del diésel pues va a generar un alza en la inflación. Y eso le va, digamos, le va a dificultar al Banco de la República poder bajar las tasas a un sector empresarial que pide a gritos que se bajen de manera urgente. Presidente, de hecho se conocieron en las últimas horas la inflación de junio, fue 7.18%. El sector transporte también está registrando de pronto una cifra que venga disminuyéndose en materia de inflación, o por el contrario están viendo aumentos. Estamos viendo aumentos en los insumos de nuestro sector porque desafortunadamente la gran mayoría de ellos, tanto insumos como lubricantes, llantas, los repuestos, son importados. Entonces también, digamos, dependemos no solamente de la tasa de interés, de la inflación, sino también del precio del dólar, pues que también golpea los precios de estos productos. Teniendo en cuenta este panorama y que algunas propuestas ya se han trabajado en mesas con el gobierno nacional, ustedes como Colfecar le van a solicitar al gobierno que los deje participar de estas mesas de trabajo para el plan de reactivación económica. ¿Es una sí, solicitud oficial? Pues sí, realmente digamos que nosotros ya se lo habíamos propuesto directamente al presidente. Tuvimos el año pasado una reunión con el presidente de la República y sus principales ministros, donde desde el Consejo Gremial los 32 presidentes hicieron la presentación ejecutiva de la hoja de ruta que podría ayudarle al gobierno a darle luces hacia dónde debería dirigir los esfuerzos para lograr la reactivación económica en los 32 gremios. En este momento que están volviendo a retomar el tema, pues es muy importante que Planeación, que es el que está enviando las invitaciones, pues no lo haga solo a ciertos gremios, sino que nos incluyan a todos. Claro. Usted también habló de un acuerdo nacional, por supuesto, y en ese acuerdo nacional pues se necesitará diálogo y mesas de trabajo. Le voy a hacer una pregunta de pronto un poco incómoda, presidente, pero ¿qué le respondería usted teniendo en cuenta la necesidad de un acuerdo nacional al presidente de la República sobre ese trino en donde los tildan de extrema derecha? Como te dije, pienso que el primer mensaje para el presidente es que lo único extremo en nuestro sector son las extremas condiciones en las que estamos desarrollando nuestras actividades del día a día, que somos una comunidad que en el momento de pandemia, que era un fenómeno sin precedentes, los colombianos no pueden quejarse de que no encontraron abastecimiento en los supermercados, en las farmacias, en los hospitales, en las estaciones de servicio, en absolutamente todos los servicios y productos que requieren los colombianos, porque los conductores y los camioneros estuvieron ahí presentes desarrollando su vocación de servicio en los peores momentos, cuando ni siquiera habían llegado las vacunas al país. Sí. No puede ser realmente que en ese momento quedemos estigmatizados o calumniados, porque realmente de verdad que se aleja completamente de la realidad de nosotros, unas expresiones que realmente no construyen país, que realmente no están, digamos, haciendo alarde pues del presidente de la República, que debería estar convocando, pero también con la capacidad de escucha también hacia las personas que piensan de manera diferente, porque esa es la única manera de poder llegar a un acuerdo en este país y de construirlo. Eso se construye entre las personas que muchas veces no vamos a pensar de manera igual, pero que es importante dar los debates y de ninguna manera limitar el derecho a la libertad de expresión. Presidente, en medio de una propuesta de asamblea constituyente, en medio de un plan para la reactivación económica, también están los cambios en el gabinete ministerial. El sector transporte cambió de dirigente, se estarán haciendo unos trabajos ya, o se estaban haciendo unos trabajos ya con el anterior ministro. Ustedes en algún momento y de manera consecutiva hablaron de incertidumbre ante políticas públicas y ejecución del gabinete ministerial. El presidente de la República lo tildó de errores que se cometieron.
¿Ustedes están tranquilos con esta nueva ministra, con este cambio de algunas carteras ministeriales? Pues, para serte muy sincera, en el caso del Ministerio de Transporte, voy a hablar por mí, considero que desde nuestro gremio estamos tranquilos. María Costanza viene de hacer, digamos, la carrera en el ministerio, se desempeñaba como viceministra de Infraestructura y debo reconocerle a ella su capacidad de organización, de seguimiento a los compromisos, de las mesas de trabajo que de manera juiciosa se han llevado mensualmente, y eso permite precisamente, al hacer revisión mensual, pues poder avanzar. Entonces digamos que nos sentimos tranquilos en materia de María Costanza. Nos preocupa mucho el Ministerio del Interior, y lo tengo que decir porque hemos ya tenido 3 ministros en esa cartera y desafortunadamente con ellos tenemos que tratar el tema de los bloqueos. Entonces cuando se cambian los ministros o cambia un líder de cualquier área, si sea un área en una oficina o más si es un ministerio, pues realmente es volver a empezar otra vez de ceros, y me preocupa un poco que solamente lo veo encaminado o enfocado al tema de la Asamblea Constituyente. Sería muy importante que nos pueda dar un apoyo de verdad muy hacia las soluciones que necesitamos para que se impidan tantos bloqueos a nivel nacional que tantas pérdidas le están ocasionando no solo al sector transporte, sino a todos los sectores productivos. ¿Pero cree usted que este cambio de algunas carteras ministeriales puede traer un cambio en la manera en la que se está gobernando el país? Pues yo soy optimista con la que más tengo que tratar, que es el Ministerio de Transporte, y le deseo la verdad los mejores éxitos al ministro del Interior, y con el deseo que nos reciba, que nos escuche y que, como todos lo esperamos, se desarrolle un plan y un protocolo para darle un mejor manejo al tema de los bloqueos. Pues, presidente, se nos agotó el tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche y seguiremos hablando de estos y muchísimos otros temas que se vienen para el país. Vale, Melissa, muchísimas gracias de verdad por la invitación. Y a ustedes, queridos televidentes, los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1, CMI.